gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a todas las autoridades. Es la primera vez que estoy presente en uno de estos encuentros, así que es un orgullo grande y una responsabilidad también grande. Hay mucha gente que viajó horas, así que espero que sea un espacio productivo y de conversación sobre todo. Antes que nada, si me ven agitada, no se asusten, yo estoy bien. Es el poco oxígeno que tengo en este momento, pero hablo rápido y me pasa eso, pero no nos asustemos, está todo bien. Bueno, yo voy a hablar de tecnología educativa, estas palabras que están tan de moda, ¿no? Tan en auge, que están en agenda, que también conllevan muchos mitos, programación, robótica, tecnología educativa, en el marco de la educación, por supuesto, en el ámbito educativo, y con la idea de contarles un poco cuál es la mirada oficial, digamos, cuáles son las perspectivas de la Dirección General de Escuelas, cómo se han pensado estas estrategias, por qué, cómo, qué se hizo, cuáles son los desafíos que nos involucran a todos los actores del sistema educativo, porque es una agenda que en el sistema educativo bonaerense, a pedido de la gobernadora, de María Eugenia Vidal, del ministro de Educación de la provincia, de Gabriel Sanchezini, hemos puesto como prioridad, como una línea de política educativa prioritaria, y el por qué, ¿no? Es una agenda que involucra lo urgente y lo importante. Importante, creo que estamos de acuerdo todos por razones que por ahí vamos a repasar, pero muchas veces se piensa que no es una agenda urgente. Y bueno, el sentido de urgencia en el campo de la educación tecnológica y de la innovación tecnológica cobra relevancia, es urgente, ya estamos tarde, ya estamos un poco tarde por varias razones, porque la tecnología es muy disruptiva, avanza muy rápido, porque estamos mediados, porque ya hoy, y quizás más que nunca en un contexto difícil, hay empleos y hay perfiles que no se encuentran en ciertos sectores, ciertas demandas. Ya hoy los chicos, pero también nosotros estamos atravesados y mediados por tecnologías de distintos formatos, nuestras comunicaciones, nuestro aprendizaje, nuestra forma de vincularnos, y necesitamos educar en ese sentido. Después, así que lo pensé en este formato, contarles el porqué, contarles el cómo lo pensamos hacer, en el que ya hicimos y los desafíos, y después hay un espacio de preguntas. Y me voy un poquito de guión, porque este espacio que hablaban antes, contando las vinculaciones entre la educación y la industria del sector productivo, y me trajo un recuerdo. Yo cuando estuve en ciencia y en una municipalidad trabajando en tecnología, trabajamos mucho el sector, la asociación entre el sector productivo y la educación, el conocimiento. En Mar del Plata, justo en este lugar, hicimos una ronda muy linda con la gente de UCIP, con ATICMA, con el que se representa las cámaras de empresas de software y de tecnología de la región, donde justamente lo que se buscaba era eso, era la transferencia de conocimiento, ese conocimiento enorme que hay en la Argentina, que hay en la provincia de Buenos Aires, ese talento que hay, y hay mucho, transferido al sector productivo, es decir, como pequeñas, grandes y medianas empresas, industrias, comercios que querían innovar, modernizarse o abordar más la investigación y desarrollo, necesitaban del conocimiento que estaban en las universidades, en los centros de investigación, y cómo se asociaban y charlaban y se conjugaban para que eso se potencie, y a la vez a los investigadores, a los científicos, a los educadores les servía para entender las demandas de ese sector productivo y potenciarse mutuamente. Así que sin duda es que ese es una vinculación estratégica. Bueno, innovación y tecnología educativa. ¿Por qué? ¿Por qué está tan en auge? ¿Por qué nos parece tan importante y celebramos, más allá de que a veces hay algunas confusiones teóricas o conceptuales sobre qué y cómo debemos abordarlo, esté en agenda? Una de las primeras razones para modernizar el sistema educativo y la escuela. ¿Por qué no? Una escuela que en un sistema tradicional que con sus bondades también trae aparejado la robustez de la dificultad del cambio, ¿no? De la adaptabilidad al público que tenemos enfrente, a nuestros alumnos o las alumnas, a los formatos de enseñanza, las estrategias didácticas, los contenidos pedagógicos. Bueno, poner en auge nuevas estrategias pedagógicas, nuevos contenidos curriculares, nos ayuda a modernizar en un sentido muy amplio de la palabra la escuela. Tenemos una escuela que a veces resulta expulsiva,
la problemática de la deserción escolar, del abandono escolar y de la ausencia escolar es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, es una de nuestras preocupaciones más grandes. Tiene que ver con distintos factores y variables, como todo en el campo de lo social, no hay una sola explicación, pero sin dudas que la escuela hoy, en algunos casos, no es una escuela convocante, no convoca a nuestros alumnos y alumnas, al estudiante, sino que a veces nos ayuda, no de forma voluntaria, pero a no acompañar ese proceso de que estén en las aulas, de que estén adentro de la escuela, de que no falten, de que vayan, que no abandonen. Entonces, creemos que estrategias didácticas, contenidos curriculares nuevos, adaptados, que no pierdan su foco, no tiene que ser solamente un espacio lúdico, ¿no? o meramente atractivo, pero que sin dudas hoy nos ayudan a reconvertir y repensar estos espacios y esos formatos, desde la disposición de un aula, las sillas, las mesas, la forma de dar la clase, el contenido. A nosotros nos pasa que, ahora me estoy adelantando un poco, pero cuando empezamos, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos, que es el plan de robótica en primarias, no buscábamos como efecto directo que los chicos volviesen, pero hoy cuando hacemos las auditorías y llamamos escuela por escuela a ver cómo el plan y demás, lo que más destacan los directores es que los chicos no faltan al taller de robótica, no faltan, que están, que el chico que está a kilómetros en camino rural y no iba, o iba muy esporádicamente a las clases y a la escuela, va al taller de robótica y no se lo pierde, y eso permitió desarrollar estrategias para contenerlo y que esté en la escuela. Entonces, digo, ayuda también en ese sentido. Bueno, y sobre todo porque tenemos alumnos y alumnas que son contemporáneos, todos lo somos, a una sociedad del conocimiento, que ahora después lo vamos a abordar un poquito más en profundidad. Pero el por qué es, bueno, pensemos en cómo nos adaptamos a estos tiempos, a estas dinámicas y modernizar el sistema educativo. Pero también para potenciar aprendizajes. Y acá hago una distinción entre objeto de estudio y potenciar ya aprendizajes que son tradicionales. No es la robótica sola, ni tampoco es la robótica disociada a lo que ya sucede en la escuela. Podemos tener una mirada que es más, si se quiere, instrumental de la tecnología y una mirada como objeto de estudio. A mí me puede servir la robótica, una compu, un kit de robótica, cualquier dispositivo, un dron para llevar adelante una clase de matemática, pero también me puede ayudar, y lo que buscamos, es el objetivo, entender qué es hoy software, qué son las redes sociales, sus límites, sus ventajas, las cosas que hay que tener cuidado, ¿sí? Que es grooming, que es bullying y demás. Con lo cual, acá voy a hacer dos distinciones. Uno que es como recurso, en su mirada más instrumental, y uno que es la tecnología, y hablo de tecnología en general, no hablamos solamente ni de robótica ni de programación, sino en general como objeto de estudio, ¿sí? Que está presente, que nos rodea, que nos media, que es el mundo de hoy, y que también debemos estudiarlo y reflexionarlo y discernirlo. Pero para potenciar aprendizajes, me refiero específicamente a la tecnología con sentido. Es decir, la tecnología en general, pero en el aula en particular, con lo que la responsabilidad que eso amerita, es tecnología que no puede estar en el aula o sin usarse o usarse mal. Tecnología que tiene que tener un sentido, tiene que ayudar a que los aprendizajes sean significativos, tienen que estar dentro de la planificación, ¿sí? Tienen que estar al servicio de una planificación, de un proyecto institucional, de una propuesta, de la vida institucional de esa escuela, de cuál es lo que se quiere reforzar, de la matemática, de las prácticas del lenguaje, de las ciencias naturales, ¿sí? Cómo planifico, cómo pienso una clase quizás de naturales con sensores de humedad, que puede traer un kit de robótica, cómo puedo ver matemática, geometría a través de la programación, ¿sí? En sus distintas complejidades. La programación entonces sería al servicio de geometría, de la matemática que nos cuesta tanto a veces y que también nos preocupan los resultados que tenemos en matemática y en prácticas del lenguaje específicamente, cómo nos sirve como recurso didáctico, ¿sí? Cómo podemos hacer una clase más interesante, más concreta con la tecnología. Con lo cual no está disociado, no es un mundo aparte, no es robótica industrial que no se adapta a la dinámica escolar o a la vida o a los contenidos tradicionales ya, ¿sí? de la escuela. Debemos
hacer la parte, y eso es uno de los logros más importantes que tienen para nosotros hoy las propuestas que estamos llevando adelante. Proyectos transversales, aprendizaje basado por proyectos, que ya lo hacen las escuelas, pero de repente hay un disparador nuevo, de repente, el otro día estuvimos en Quilmes visitando una primaria y una docente muy entusiasta, muy buena, nos contaba cómo ella había abordado esto de la robótica con los kits que le entregaba la provincia y con las talleristas que tenían atrás de la provincia. Nos contaba que nosotros, la propuesta nuestra es: robótica te va a servir para aprender más y mejor matemática, entre otras cosas. Y ella desafió esa consigna y lo puso en diálogo con sus alumnos, chicos de sexto y quinto año. ¿Les parece que la robótica nos va a ayudar a aprender más y mejor geometría? ¿Se imaginan? Es una pregunta que hizo como hipótesis de una investigación, y quería hacer un proyecto de investigación que después va a ser el ABP de su año. Entonces los chicos la verdad que no tenían mucha idea porque no sabían ni qué era robótica. Eso los invitó a investigar, bueno, ¿y qué es robótica? ¿Y qué es programación? Entonces se basaron en los contenidos que encontraron, investigaron, buscaron en libros, buscaron en internet, los plasmaron en un registro. Toda esa investigación se plasmó, se fue haciendo una carpeta con recursos tradicionales como es la hoja, el papel, lápiz y papel, cartulinas en los pasillos de la escuela, qué es robótica, qué es geometría, qué contenidos. Hicieron encuestas a los papás, a las familias, a los docentes, a sus compañeros de otras secciones, a los más grandes, a los más chicos. Toda una investigación para ver si era cierto o era factible, y bueno, distintas hipótesis y distintos ejes de investigación. Después, por supuesto, con el kit intentaron materializar esa pregunta. Bueno, a ver si el robot construido con sus propias manos, programado por ellos, lograba hacer una figura geométrica, y contabilizaban entonces los ángulos, los grados y demás. Entendemos que sí, ¿no? Bueno, y en el medio las dificultades, se equivocaban, tenían que volver a hacerlo, no les salía bien el recorrido del robot, entonces le escribían a especialistas del Ministerio de Educación de la provincia para ver por qué, y tuvieron una visita de profesionales. Todo eso ayudó a potenciar otras áreas, otras materias, otros contenidos, y a darle una lógica por proyecto que a los chicos los motivó. Dejaron registro escrito, oral, tuvieron que expresar esto, comunicarlo, hicieron encuentros abiertos con la comunidad educativa, redactar el proyecto de investigación. Bueno, ahí fue una forma muy concreta, vemos muchos proyectos similares, los estamos recopilando todos en una edición de buenas prácticas. Nosotros específicamente estamos poniendo mucho foco en prácticas lenguaje, matemática y ciencias naturales, pero con una mirada transversal, así lo explicita el diseño curricular del nivel primario, del nivel inicial, nuevo, actualizado, y con mucho foco en también la metodología BP. Para potenciar aprendizajes, me salteo rápidamente para desarrollar habilidades y capacidades. Por supuesto, creemos que todas estas estrategias nos llevan a alumnos y alumnas que puedan desarrollar la creatividad, ¿sí? Cuando uno se enfrenta con un kit de robótica, que ahora vamos a ver qué es y cómo pueden llegar a ser, o a elementos nuevos en el aula y a desafíos nuevos, desarrolla creatividad. Los chicos y las chicas en las propuestas nuestras lo que tienen que hacer es crear sus propios robots, construirlos, ¿sí? Con distintas piezas, con un sensor, con una placa, con programación, y eso hace que tengan que ellos crearlo. No es la tecnología dada, porque el celular lo tenemos todos y lo usamos. Y muchas veces pensamos que los chicos son usuarios que conocen todo y que de repente conocen más que nosotros y los adultos, y eso es un mito a veces también, porque ¿qué conocen? ¿Qué saben? Saben usar de manera mecánica un celular, saben prenderlo, apagarlo, buscar un video, reproducirlo, mandar un WhatsApp, un audio, y eso lo hacemos todo. Vamos aprendiendo, quizás el gap, la diferencia sea el no miedo, ¿no? El atreverse a explorar más y a usar. Pero la pregunta es, ¿qué saben en profundidad sobre tecnología? ¿Saben que hay dentro de un celular? ¿Saben que hay programación? ¿Saben que hay alguien que desarrolló esos códigos? ¿Que hay software y que hay hardware? ¿Saben los peligros y las
bondades de las redes sociales, cómo cuidar mi privacidad en las redes sociales, cómo explorar en Internet de manera segura, cómo hacer un uso responsable y crítico de la tecnología. Bueno, esas son preguntas que hay que hacerlas y que en la mayoría de los casos los chicos y los alumnos no es que lo saben. Y eso se tiene que dar a conocer y se tiene que informar y se tiene que educar en el ámbito de la escuela. Creatividad, resolución de desafíos, el pensamiento computacional, ¿sí? Que ahora también lo vamos a ver. Queremos alumnos con pensamiento crítico y lógico. Cuando uno es un usuario pasivo de algo, cualquier cosa que sea, pero más que nada la tecnología que nos atraviesa como una ola hoy, y estamos todos mediados por distintos medios tecnológicos y de comunicación, el pensamiento crítico y el discernimiento se vuelve más relevante todavía. Un ejemplo muy concreto es las TIC y la información. ¿Cuánta información recibimos a diario a través de distintos medios, audiovisuales, redes sociales, a un clic de una búsqueda en Google, ¿sí? Y tenemos la información a disposición, que está espectacular porque está la información democratizada y tenemos un acceso que antes no había. Ahora, toda esa información no es la información que a veces necesitamos o queremos buscar, no es información verdadera, no es información certera, o al menos hay que hacernos la pregunta, ¿no? De la fuente, del mensaje, de quién genera esa información, y es distinto información a conocimiento. Entonces, tener alumnos y alumnas jóvenes hoy, de futuro, que tengan capacidad de discernir, de reflexionar, de interpelar la información y las tecnologías y de construir conocimiento se vuelve todavía más relevante. Esas son habilidades que cuando hablamos de la tecnología educativa, de la tecnología en el ámbito de la educación, tenemos que tener siempre presentes. Digo, más allá de la robótica, más allá de la programación, eso es cultura digital, eso es construir ciudadanos plenos de derechos en una sociedad del conocimiento, ciudadanos digitales, de verdad, integrales, no solamente usuarios pasivos de la tecnología. Usuarios con sentido, reflexivos, interpeladores y que se sientan potenciales creadores de también, ¿por qué no? Que intervengan la tecnología. Hoy no es solamente usarla, pues ellos podrían crearla si quieren, tienen que saber que la pueden llegar a crear si lo eligen como proyecto de vida, si lo eligen como estudio, si lo eligen como trabajo. Podemos crear a través de la programación, podemos crear a través del diseño, ¿sí? Y el último motivo, el cuarto, el objetivo de por qué tecnología educativa de manera tan imperiosa en la agenda de la política educativa para nuestras gestiones, también para aprender sobre tecnología, pero como objeto de estudio, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de educación digital, que está más asociado a cultura digital en términos generales, y la programación y la robótica, nos referimos a saberes emergentes, si se quiere, que es una definición, que no son del futuro, cuando dicen trabajos del futuro, son del presente, que están hoy, ¿sí? Lo que sucede es que la robótica aplicada a la escuela, en el ámbito educativo, es robótica educativa, no es robótica industrial. No estamos pensando en llevar un conocimiento ingenieril, ¿no? O tan lejano o tan sofisticado a la escuela. Estamos pensando en la robótica educativa como estrategia didáctica, como decíamos antes, pero también como objeto de conocimiento en sí mismo. Si el mundo que nos rodea hoy, de vuelta, no mañana, está atravesado por estas tecnologías, automatizado en las fábricas, en las empresas, inclusive en nuestras casas con los electrodomésticos, con lavarropas, ¿no? Que son robótica también, y que es un ejemplo que decimos muy seguido para dar dimensión de la cotidianidad de la tecnología. Bueno, tenemos que entenderla y saberla, y entonces ahí se convierte en un objeto de estudio. Su historia, su evolución, su sentido. Acá hay una visión muy humanista de la tecnología también, el por qué, ¿no? ¿Qué sentido tiene la tecnología? Inclusive desde las áreas de la sociología, de la filosofía, se puede estudiar como objeto de estudio. Pero lo importante es que en un mundo mediado por tecnología, la escuela debe dar a conocer y tenemos que enseñar a aprender sobre ese mundo que nos rodea. Y esto es parte del mundo que rodea. Entonces, de un alumno pasivo a un alumno consumidor o mecánico, a un alumno que sea activo, reflexivo, interpelador, crítico y creador de la tecnología, y que se sienta capaz de también, o potencial, ¿no? Programador. No solamente se hace para que no queremos generar solamente un montón de programadores y futuros ciudadanos que elijan la ingeniería, es muy bueno, es un objetivo en sí mismo, pero aún si no lo eligiesen,
aún el que no elija una carrera vinculada a las tecnologías, tiene que saber que eso está, y lo que si queremos ciudadanos libres con poder de elección, tenemos que darles a conocer esta realidad, porque nadie elige, nadie quiere lo que no conoce. Menos aún en los sectores más vulnerables, ¿no? Donde si uno no conoce que la programación es una tecnicatura, es un estudio terciario, universitario, cuáles son sus ofertas laborales y demás, o que adentro de un celular hay programación, el que usamos todos los días, la aplicación, la red social está programada, si ni siquiera se piensa de esa manera o se piensa protagonista de eso, seguramente no lo va a elegir. Y si no lo elige está bien, pero hay que saber que es el mundo que nos rodea hoy. Acá esto lo decimos siempre también desde el área que lidero yo de tecnología educativa, porque muchas veces el docente o las escuelas, o todos, digo, desde inspectores a docentes, a directivos de escuelas, a responsables de políticas educativas, nos sentimos como que la tecnología nos inunda y entonces nosotros tenemos poco margen, ¿no? Es el dispositivo en la escuela y cómo hacemos si yo no lo sé manejar y me puedo equivocar y me equivoco delante de un alumno, y el miedo a una netbook, a un kit, a cualquiera sea el dispositivo tecnológico o a cómo llevarlo dentro del aula. Y lo cierto es que, si bien esto da para mucho debate también, la mirada nuestra es que por más tecnología que haya, por más evolución tecnológica, creemos que el factor humano es insustituible. Y quienes tienen la capacidad de procesar, por ejemplo, información y generar conocimiento, o de generarlo, de hacer que las cosas pasen y de al fin como sociedad progresar y que progrese cada uno individualmente y colectivamente, son los humanos. Y lo mismo pasa en el aula. La docente que piensa que sabe menos de tecnología que su alumno, que quizás sea cierto y quizás no, quizás sea simplemente que está más acostumbrado, tiene más años de relación con ese dispositivo, que sepa que las estrategias didácticas, que su conocimiento como adulto, como docente, ¿no?, con su formación en el aula, tiene el mismo valor que si ese dispositivo tecnológico o este contenido curricular no estuviese, ¿sí? Porque somos las personas los que les ponemos sentido a ese conocimiento y a ese por qué y al para qué y a esa clase en términos concretos en el aula y por fuera del aula también a la tecnología en general en la sociedad. Entonces el factor humano acá y la humanización de la tecnología es muy relevante. Hay mucho sobre esto para explorar, pero no quiero dejar de mencionarlo porque somos los que estamos en estas áreas, nos gusta mucho la tecnología, pero no pensamos un mundo sin personas, ¿no?, invadido por robots. Al contrario, diría que el dispositivo tecnológico quizás a veces es lo menos relevante. Lo más relevante es con qué sentido, para qué, con qué propósito, qué aprendimos, qué creamos, logramos desarrollar una situación problemática, un desafío a través de esto, ¿no? Bueno, esos son un poquito el porqué, el cuáles son la mirada principal que tenemos sobre esto de, bueno, como valor instrumental, como objeto de estudio en sí mismo, para potenciar habilidades y capacidades que hoy son más necesarias que nunca en los chicos, y cómo pensamos que es la mejor forma de llevar estrategias en el aula en concreto para asumir todo esto y volverlo una realidad en las escuelas. Primero pensamos en estrategias integrales y universales, y integrales es la palabra clave, porque no pasa solamente, a mí muchos me han preguntado y seguramente muchos me preguntan después, ¿y con qué kit y con qué tecnología y qué llevamos al aula? ¿No? Como que la preocupación está puesta mucho en el dispositivo, en el recurso físico y no en otras variables. Y la verdad que es importante, pero hoy es un kit de robótica y mañana es un kit de inteligencia artificial y mañana es otra cosa, la tecnología evoluciona muy rápido. Lo más importante es pensar en estrategias integrales. Muchas tienen que ver con cómo lo miramos desde un organismo como es el Ministerio de Educación oficial, que genera las políticas educativas en un territorio dado, en una jurisprudencia dada, pero muchas también los van a atravesar a ustedes como líderes de sus instituciones, ¿no? Lo primero que decimos es, esto es por ahí más propio de nuestro ámbito, con normativa que nos permita institucionalizar, que nos permita tener una mirada también de largo plazo y que nos permita que no sean programas y experiencias aisladas una de otra, sino que haya un camino y una evolución en estas prácticas que impactan al final del día en las escuelas. Por eso es que hace
un año, todos los ministros de Educación ahí lo veo a Oscar de Nación, del Ministerio de Educación de la Nación, todos los ministros del país, en acuerdo, no importa el partido político, no importa de qué provincia, a nivel federal se pusieron de acuerdo y firmaron un documento en el que coincidían que la educación digital, la programación y la robótica educativa debían ser contenidos curriculares prescriptivos en cada uno de en la educación, en el sistema educativo. Eso como acuerdo federal. Eso se llaman núcleos de aprendizajes prioritarios. Hay una base de acuerdos de, bueno, qué contenidos, qué entendemos por educación digital, qué entendemos por programación y robótica en el ámbito escolar, y se firmó. Se firmó todos los ministros de educación del país. Es una resolución, ahí está el número, la 343 del 2018, y eso nos comprometimos cada una de las provincias a decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? La normativa es muy linda a veces, y es un marco institucional importante, pero que si uno no lo concretiza materialmente, es solamente un deseo, una expresión. Entonces las jurisdicciones, las provincias teníamos la responsabilidad de decir en 2 años cuál es nuestro plan para que esto sea real, para que se vuelva real en nuestros sistemas educativos. Pero es importante, me parece que es un acuerdo federal que le da un marco, ¿no? e institucionaliza una realidad. Y después, a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, que seguramente lo saben, y en línea de esto, en lo que trabajamos fue en, bueno, tenemos diseños curriculares, entonces debemos actualizarlos. No solamente en el campo de la tecnología, involucrando tecnología, se actualizaron en varios sentidos, con distintas actualizaciones normativas, pero tanto en el del nivel primario como en el del nivel inicial, y se está trabajando en el de secundaria, se han actualizado los diseños curriculares, que también es muy valioso como marco, digamos, normativo e institucional, incorporando en cada uno de ellos, en el caso del nivel inicial, el área de la educación digital de manera transversal, y en el caso del nivel primario, el módulo, ¿sí? Entonces esto ya le da otro valor a la tecnología, no solamente instrumental, que ya habían compu, ya habían elementos de tecnología en las escuelas, sino como contenido curricular y como estrategia. La estrategia fue pensada tanto en nivel inicial como en nivel primario de manera transversal. Es decir, se puede aprender y enseñar de y con la tecnología de manera transversal en cada una de las materias y de manera integral, interdisciplinaria, sin necesidad de tener una materia específica. ¿Okay? Ese fue el acuerdo al que se llegó. Y eso ya está ahí, y hay que volverlo real todos los días, y que esas son las propuestas que llevamos adelante y las acciones para que eso suceda. Entonces, el cómo primero es fundamental esto, para nosotros como gestión, como ministerio, dejar acuerdos institucionales que excedan también a una gestión, digamos, que queden y que sean pequeños aportes y mejoras al sistema educativo de fondo. Bueno, la formación docente, por supuesto, inicial y continua. Si no estamos, siempre son, digamos, yo cada vez que voy a una escuela y veo cómo llevan adelante los talleres de robótica en las escuelas estatales en las que tenemos todas las primarias, en todas las de nivel inicial, y el esfuerzo que hacen es enorme, por supuesto, sobre todo los que han terminado sus profesorados, sus estudios hace tiempo, de adaptarse continuamente a estos nuevos contenidos, a estas nuevas prácticas, a un kit de robótica en el aula, a una pizarra digital, ¿sí? Con lo cual la formación docente inicial es clave. Nosotros tenemos varias estrategias para abordar esto, más allá de las tradicionales. Están los institutos de formación docente, hay que actualizar también el contenido allí. Por lo pronto también estamos dando talleres en distintos espacios para profesorados, para los alumnos de profesorados y para los docentes, directivos e inspectores de la formación docente inicial. Y en la formación docente continua, con capacitaciones en servicio, por convocatoria, con puntaje, sin puntaje, para que los docentes tengan herramientas de formación. En concreto, en el nivel primario dimos un pasito más, estamos probando una estrategia que nos viene resultando muy bien, que es una inversión muy grande en tiempo, en formación y en recursos humanos, que es la pareja pedagógica, ¿sí? Hemos llevado a todas las primarias de la provincia de Buenos Aires especialistas. Hoy me junté hace un rato con la coordinadora de aquí de Mar del Plata, que es una ingeniera
en sistemas que es pareja pedagógica de las maestras y maestros de las escuelas nuestras. Es decir, dimos un paso más y entramos a la escuela y entramos al aula para que ese contenido curricular tan nuevo, tan novedoso y ese kit de robótica que llega a la escuela esté acompañado por alguien que tiene el saber más técnico y que conjuntamente con el docente, con la maestra, que sigue siendo la maestra del aula, sigue siendo quien es la autoridad con su responsabilidad civil y demás, construyan un vínculo que permita llevar estos talleres y usar, de verdad usar esos kits y que se usen adentro del aula. Es una estrategia más, no es la única, nosotros nos pone muy contentos poder llevarla adelante en las primarias y nos está dando muy buenos resultados. Es por un tiempo determinado, después buscamos que haya capacidad instalada en las escuelas. Lo que buscamos es que la escuela se apropie de estas tecnologías, de estos dispositivos, los haga suyo y se apropie de manera autónoma también. Y nuestros docentes se animen a usar estas tecnologías y a este contenido curricular, ya adaptarlo en sus planificaciones y que quede instalado. Dijimos normativa, dijimos capacitación docente inicial y continua. Los recursos físicos y dispositivos tecnológicos, por supuesto, son elementales en cualquier estrategia de educación digital. Es importante contar con ellos. No tienen que ser carísimos, no tienen que ser cosas muy sofisticadas, pero sí tienen que haber, como hay libros, tienen que haber recursos tecnológicos. Y acá hay variedad de recursos que pueden ser. Nosotros lo que nos parece, hoy habiendo integrado todos los niveles, tenemos tecnología y planes para el nivel inicial por primera vez. Es la primera vez que se incorpora el nivel inicial a un plan de educación digital y que recibe tecnología. Tenemos el nivel primario y el nivel secundario. En cada uno de ellos, por supuesto, el recurso tecnológico que se utiliza es distinto, tiene que ver con el nivel, tiene que ver con las edades y tiene que ver con el para qué lo quiero, para qué quiero en el aula un kit de robótica. Un ejemplo muy concreto es cuando hablamos de robótica, nosotros hablamos de un kit, es una caja tecnológica, es mucho más aburrido que un humanoide grande o un robot armado. Es una caja que tiene distintos componentes, todos los componentes necesarios para armar un tipo de robot o varios tipos de robot, y lo esencial es esto, que los chicos lo armen y lo crean. No queremos darle un enlatado cerrado en el que solamente pongan play y funcione, o vaya para adelante o vaya para atrás o para el costado. Le damos sensores, le damos motores, le damos piezas mecánicas, tornillos, destornillador que desarrollan la motricidad fina, las chicas con tornillos, los chicos también. Le damos placas, el cerebro de ese robot, la placa Arduino. Le damos distintos cables, con todo lo que lleva a la conformación de un prototipo de robot. Que el robot es cualquier, digamos, es un dispositivo. Nosotros entendemos la robótica educativa como una confluencia de saberes de las ciencias de la computación, mecánica, electrónica y demás, que nos permite que desarrollen desde motricidad fina y la parte más mecánica, el diseño, ¿sí? Hasta entender que si ese robot que ya, por ejemplo, lo han diseñado, lo han formado, no le dan vida, no lo programan, no le dan instrucciones, no lo piensan, no va a hacer nada. Pueden ver, uno de los proyectos que tenemos son autitos o molinos o máquinas de Da Vinci. Cumplió 500 años el aniversario de la muerte de Da Vinci y lo celebramos haciendo una ABP, que lo han tomado con muy buena recepción las escuelas. Entonces tenían que, entre otras cosas, armar con los robots, con nuestras piezas, uno de los inventos de Da Vinci. Bueno, y eso costó. Pero digo, la parte creativa era encontrar también las piezas y armarlo y pensarlo. Y después, para que funcionara, lo tuvieron que programar y lo programan ellos. Una programación adecuada a cada nivel, por supuesto, ¿no? Pero tiene que ver con eso, la creación propia y el pensamiento puesto en ese dispositivo. Con lo cual, para nosotros es prioritario que sean las piezas sueltas, ¿sí? No pensar en instrumentos cerrados. Hablo de robótica, pues una computadora, un dispositivo como una netbook, por supuesto que en algunos casos se puede armar, pero cumple otra función. Pero en el caso del kit de robótica que está tan de moda, piezas sueltas que se puedan construir con partes mecánicas, electromecánicas y hardware y software libre. Eso para nosotros también es muy importante. Usamos Arduino, que es una maravilla, así que es algo que les permite a los chicos explorar sin fronteras. Y esto va acompañado de otras tecnologías que están en el aula también. Puede ser una pizarra digital, puede ser la netbook para programar, no tienen que ser un montón.
porque no queremos un montón de chicos aislados en su autoconocimiento, queremos que compartan, queremos que cuiden, queremos que sean responsables y que compartan el conocimiento y los proyectos. Con lo cual, a veces en un aula de 20 es suficiente 4 kits de robótica, por ejemplo. Se trabaja en grupo, en equipo y de manera colaborativa. No hace falta una invasión de recursos tecnológicos en el aula que a veces hasta nos es contraproducente porque es muy difícil tener el control áulico con tantos recursos. Esa es nuestra mirada de cómo pensamos la importancia. Es muy importante, pero no es exhaustivo. El recurso tecnológico solo en el aula no hace nada. El acceso es importante, pero por sí solo que esté un recurso en el aula no significa nada. Hay que darle un sentido y un sentido de aprendizaje. Bueno, Internet para nosotros está cumpliendo un rol fundamental. La realidad en la provincia de Buenos Aires es que no habían políticas educativas de conectividad. Si bien todo esto se puede usar offline, online, creemos hoy a Internet como un servicio básico en las escuelas, no solo en el impacto pedagógico, también en el impacto de modernización administrativa, digamos, ¿no? Yo estoy hablando solamente de la parte más de impacto áulico pedagógico, pero lo cierto es que se están modernizando muchos sistemas y trámites que eran papel, costosos, tardíos y a veces hasta poco transparente por una digitalización. Bueno, y entonces Internet ahí para nosotros cobra también una especial relevancia. Después acompañar todo esto, el cómo lo hacemos, cómo llevamos políticas de educación digital a las aulas y las acompañamos con estrategias de espacios nuevos que convoquen a los chicos, no solo en el aula, también fuera del aula. Y ahí nos asociamos con puntos digitales y clubes de robótica, hacemos talleres en patios abiertos, que es otro programa del Ministerio. Digamos, cómo llevamos y adaptamos a distintos espacios y vidas institucionales que hay con robótica y con propuestas de tecnología, y los chicos se prenden. Es un campo fértil en el que uno tira una idea y enseguida están redoblando la apuesta con su presencia y con mucha demanda de estos espacios y estos incentivos. Por nombrar algunos, clubes de robótica, en celebraciones, darle identidad a los días especiales que hay en el calendario escolar, día de la programación, por ejemplo, ¿sí? Buscar actividades que tengan significancia alrededor de ese día para ponerlo en valor y que los chicos sepan y generen contenidos y producciones en esos días puntuales, más allá de lo que se puede hacer todo el año. Hemos puesto un triatlón de robótica, por ejemplo, en los Juegos Bonaerenses, que es para todos. Los Juegos Bonaerenses son tradicionales, son históricos, son muy conocidos. Miles y miles de chicos, de niños, jóvenes y adultos mayores participan, y pusimos el triatlón de robótica y programación, que fue la primera vez. No sabíamos cómo iba a ir, se inscribieron más de 200 equipos en toda la provincia, ahora fueron las estatales, las regionales, y ahora es la competencia final acá en Mar del Plata en los próximos días, con 16 equipos de la provincia de Buenos Aires de gestión privada, de gestión estatal. Inclusive no se presentaron en algunos casos escuelas, se han presentado clubes habían casos que habían hasta organizaciones barriales que se presentaron como equipo, y está bueno porque incentiva y te promociona, digamos, que se junten, por ejemplo, fuera del horario escolar a ver cómo se preparan para ese desafío, para esa competencia, y de manera colaborativa. Tenemos un montón de copas, visibilizar buenas prácticas, los talleres, un montón de iniciativas que sirven más allá de la vida escolar para darle importancia e incentivo a la tecnología. Este punto que siempre me lo ponen último en las presentaciones, perdón el desorden, pero el cómo llegar adelante estrategias didácticas y pedagógicas de educación digital. El desarrollo de contenidos es tan importante como las normas, y diría más importante que todo lo que dije recién último. Es decir, esto de que un dispositivo, un recurso físico, si no está acompañado de un para qué en el ámbito escolar y adentro del aula, no tiene sentido, hasta puede ser contraproducente. Entonces, lo primero que hicimos a la hora nosotros de pensar nuestros planes y estrategias fue pensar los contenidos pedagógicos. Nos sentábamos los tecnólogos con cada uno de los niveles, nivel primario, nivel inicial, a escribir documentos conjuntos y decir, bueno, ¿cómo hacemos para que realmente educación digital, programación robótica tenga impacto en matemática?
¿Qué proyecto proponemos? ¿Qué secuencias didácticas? ¿Qué documentos conjuntos? Digo, ese contenido que hoy lo pueden encontrar de manera libre, gratuita, por supuesto, y está público en la web, en EduRobótica, que es una plataforma web que tiene la dirección general, es para mí lo más sustancial. Son un montón de documentos concretos, bien concretos para sexto, para quinto año, para la primaria en general y después hay para otros niveles, de cómo llevo en relación al diseño curricular propuestas áulicas con tecnología, con educación digital, con la programación y con la robótica, más allá de un dispositivo específico. Entonces, eso es lo que le da sentido realmente a una estrategia de educación digital. Son más de 400 recursos digitales, hay también miles de recursos digitales de Aprender Conectados, que es una propuesta nacional, que son públicos, se pueden encontrar. Al final, creo que les van a compartir esta presentación, están todos los links de acceso, ¿no? Uno entra y quiere decir, hoy quiero ver ciencias naturales en quinto con robótica, con programación, con cultura digital o en una BP, matemática, las abejas, Da Vinci y robótica. Bueno, toda esa producción de contenido se hizo del Ministerio, está público y está pensado para que se lo apropien y le den vida y sea bien concreto a la hora de llevar estas propuestas al aula. Con lo cual es lo más, diría, lo más relevante de todo. Y por supuesto el último punto es la evaluación y la adaptabilidad. Cuando nosotros evaluamos constantemente nuestras políticas públicas, tiene que ver con saber si estamos teniendo el impacto, qué impacto buscamos, si está funcionando, si no funcionó, y sobre todo para tener delivery y volver a adaptar esas propuestas. Bueno, cada vez que recorro una escuela, cada vez que hacemos auditorías telefónicas, virtuales, por encuesta, a cada una de las escuelas, nos llevamos un montón de ideas. Nos devuelven ideas, propuestas de mejoras, críticas, pero sobre todo mucha idea de cómo mejorarlo, de experiencias que tuvieron que además se replican, buscamos replicarlas al resto de las escuelas de la provincia para que tomen conocimiento este ABP, por ejemplo, de Quilmes. Hoy me contaban en Mar del Plata de un caso de un chico de 14 años que no está alfabetizado, con unas circunstancias muy especiales, pero no está alfabetizado, y cómo a él le gusta mucho la robótica. La robótica es uno de los que nunca falta, que está siempre, es el líder de su equipo, el que cumple todos los roles, y cómo le están haciendo una estrategia especial para alfabetizarlo a esta edad, que es una de las desgracias que tenemos en el sistema educativo, y cómo se está haciendo a partir de la robótica, porque a él le gusta robótica, entonces está haciéndolo un proyecto de alfabetización a través de la robótica. Bueno, esos casos que seguramente pasen y sucedan en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, estamos buscando condensarlos en una primera edición que sale la semana que viene de buenas prácticas y experiencias concretas de educación digital en las escuelas de la provincia de Buenos Aires para que las tomen o las conozcan y se reconozcan a veces también otras escuelas. Trabajamos muy fuertemente en el nivel inicial, en la primaria y con conectividad a Internet. Los núcleos de aprendizaje prioritarios son relevantes como marco. En nivel inicial, los jardines de infantes, bueno, ya lo contamos, es la primera vez que reciben equipamiento tecnológico de manera sistemática y universal, ¿no? Los jardines estatales son 3.100 los jardines de la provincia, son muchísimos, igual que todas las dimensiones que abordamos. Ya han recibido aulas digitales móviles, muchos quizás las conozcan. Al final se las muestro como son, no para que pensemos que es la única forma de recurso tecnológico que debe estar en el aula, sino para que tener una dimensión de qué está pasando en las escuelas estatales. En el nivel primario también las 4.000 primarias que tiene la provincia de Buenos Aires en gestión estatal han sido abordadas más allá del diseño curricular, que también fue inicial, con un plan de robótica, de educación digital, programación y robótica, que incluye la entrega de kits, que incluye el tallerista que le contaba antes, esta estrategia pedagógica de llevar una pareja pedagógica al aula conjuntamente con el docente, y es el que ya está vigente hace 1 año y medio, así que tenemos resultados muy concretos para compartir. En secundaria, las técnicas, por supuesto, que tienen como un recorrido un poquito más avanzado siempre, ¿no? Y que estamos buscando que la secundaria común también tenga su propia oferta. Las técnicas tienen sus impresoras 3D, tienen kits de robótica, tienen sus orientaciones específicas además. Y en las secundarias,
comunes tenemos aulas digitales móviles con netbooks y también tienen kits de robótica y tienen un rol de facilitador, no tienen el tallerista en el aula, tienen facilitadores que van a las escuelas a resolver sobre todo cuestiones más técnicas. Hay propuestas pedagógicas, pero tienen un rol más técnico de reparar las netbooks, de arreglar el servidor, de ver qué pasó, que no funciona tal cosa, ¿sí? Eso es en el nivel secundario. Y en todos los niveles, bueno, algo importante que hay que destacar es que se aprobó también por Consejo Federal para el nivel secundario la orientación de educación digital y robótica. Es importante, esto es muy reciente, quiere decir que interpela a todas las provincias del país a pensar una secundaria. Hoy, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 13 orientaciones y ninguna en tecnología. Pensando, ¿no? Tiene en cuarto año hay una sola materia que se llama Nuevas Tecnologías y que quedó disociada de toda la secundaria, porque primero, segundo, tercero, en cuarto una materia, 1 hora semanal y después no hay nada. Entonces, el foco está puesto ahí. Nosotros tenemos un plan estratégico para la secundaria que incluye, más allá del bachillerato, incluye las horas de tecnología, incluye actualizar el diseño curricular, por supuesto, y extender este plan de robótica a la secundaria. Pero es importante mencionar es que se aprobó a nivel federal la orientación, ¿sí? Con lo cual eso da un marco que nos invita y nos interpela a ponernos en marcha en adecuar la secundaria a esta nueva realidad. Rocío, ¿y la provincia de Buenos Aires lo va a hacer para el año que viene? Sí, nosotros, así como trabajamos muy fuertemente en inicial y en primaria, porque creemos que este camino se construye de edad temprana hasta llegar luego, para no llegar tarde al nivel secundario, y entendiendo que eran niveles que habían sido más desatendidos, tenemos una propuesta, tenemos una estrategia para la secundaria. Digamos, ya hay especialistas pensando más a partir de este disparador, pero ya de antemano por la provincia, por querer hacer un plan integral. Cuando yo decía integral, cuando decía universal me refiero a esto, a abordar todos los niveles y cada una de las escuelas, ¿no? Tenemos una estrategia que incluye no solo hoy es una idea, por supuesto, ¿no? Pero estamos trabajando en materializarla y que tiene que ser puesta en ejecución a partir del año próximo, del bachillerato, de adaptar esas horas que hay hoy de tecnología, que está muy bueno, pero son insuficientes, y cómo extender el plan de robótica al nivel secundario. Así que sí, la propuesta está, por supuesto. Bueno, tenemos 7.000 escuelas conectadas, que es un montón. Esto nos da mucho orgullo, es insuficiente porque en la provincia de Buenos Aires son 12.000 edificios educativos y son casi 18.000 establecimientos, digamos, niveles entre primaria, secundaria y jardín de infantes, pero es la primera vez también que se pone en marcha un plan de conectividad que de vuelta por sí solo no hace nada. Una escuela con conectividad, ya está con compus o un kit de robótica, pero sin un sentido, sin contenido, sin un porqué y sin una estrategia de enseñanza y aprendizaje no vale nada, pero sí es importante porque hemos digitalizado muchos trámites y que tengan internet, algo tan básico en la oficina, en la administración de la directora, de la preceptora y demás, facilita mucho. Así que hay 7.000 escuelas ya conectadas en un plan de conectividad escolar y bueno, el año que viene se conecta todo el resto, ya está licitado, ya está previsto, se va por etapas porque no se puede hacer más rápido por una cuestión logística, ¿no? Más allá de presupuestaria. Ahora, desafíos. ¿Qué nos dejó estos años de implementar estas políticas educativas digitales? Primero, la capacitación docente inicial y continua, lo vuelvo a poner como primero, es una de las de los ejes centrales y que todavía no estoy segura que hayamos encontrado las mejores estrategias. Digo, la virtualidad, la presencialidad, la formación docente continua. Tenemos que buscar y tiene que haber estrategias que superadoras de cómo formar mejor y acompañar mejor a cada uno de los docentes que están en el aula, llevando todas estas estrategias nuevas y apropiándose de estos recursos que llegan al aula. Entonces, eso lo seguimos poniendo. Todavía participamos de un congreso internacional de educación digital. Era un tema común a los países más avanzados del mundo, que tienen planes también muy avanzados y de hace muchos años. Digamos, ¿cómo hacemos para acompañar de manera significativa a nuestros docentes, a nuestros inspectores, a los directivos en el aula? Como nos dicen muchas veces, ustedes bajan políticas educativas para todos, ¿no? Y a veces las cosas que diseñamos responden a realidades muy diversas del interior
del conurbano, tenemos escuelas pluriaño en el interior más profundo de la provincia de Buenos Aires, y tenemos escuelas con más de 10 secciones por grado en el conurbano bonaerense, en La Matanza, y uno intenta diseñar políticas educativas que sean apropiadas para esa diversidad y heterogeneidad, pero tenemos que ser lo suficientemente conscientes de dar libertades, de que cada escuela se apropie de eso de la manera que le resulte más significativa a su idiosincrasia, a su comunidad y a sus proyectos institucionales. Y acá la autonomía no es menor en materia de tecnología también. Un ejemplo muy, muy chiquito, muy pavo, pero que me causó mucha... El otro día estaba recorriendo en General Rodríguez con el equipo de allá, escuelas, y nosotros en el kit les contaba que uno de los modelos que se puede armar es un autito. Entonces me decían cómo habían cambiado todos los guiones que nosotros mandábamos, porque los chicos lo primero que decían es el tractor. Para ellos no era un auto, era un tractor, ¿no? Sí, armamos el tractor. Digo, bueno, estas pequeñas cuestiones que nos hacen pensar en la idiosincrasia propia del lugar y del territorio y de la realidad de la escuela, que no es la misma en todos los casos, si bien tenemos obviamente disposiciones oficiales generales. Hay que pensar en la articulación de los niveles. Hoy, habiendo llegado a todos los niveles, pensar en la articulación entre el nivel inicial, la primaria y la secundaria no es menor. Es un camino, es una evolución. Ya hemos llegado a todos los niveles, pero hay que pensar entonces en cómo es el paso progresivo de conocimientos entre inicial, primaria y secundaria. Hay que evaluar constantemente, sobre todo tecnología educativa que es tan nuevo, que no hay métricas, que no hay mucha especialización en cómo evaluamos este tipo de políticas educativas. Ahí hay un campo abierto enorme para investigadores, para universidades, porque de verdad que cuesta buscar los indicadores concretos, las métricas de cómo medir los planes de educación digital de manera seria y que nos sirva como insumo para mejorarlos constantemente. Y tienen que ser... Y el desafío más grande es tiempo. La educación digital en las escuelas, en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, no conduce resultados de un día para el otro. Hay que darle tiempo, hay que darle previsibilidad, tiene que ser políticas de Estado, tienen que ser políticas de continuidad, donde sin duda los planes, los proyectos se puedan mejorar, se puedan modificar, pero tienen que haber acuerdos. Los acuerdos federales que hubo sobre los NAP son muestra de eso, y bienvenido sea. Institucionalizar y dejar, sobre todo en educación, estos caminos es importante y no hay otra manera. Si hoy estamos con un kit de robótica y al día siguiente se cambia toda la estrategia, y seguramente va a ser muy difícil construir a partir de esas iniciativas, con lo cual la institucionalización de estas prácticas, y sobre todo en educación, cobran relevancia prioritaria. Esos son los desafíos con los que nos encontramos nosotros, quizás algunos sean los mismos que tengan ustedes en sus instituciones que lideran. Rocío, antes de avanzar, ¿hay preguntas para la licenciada? Así las vamos juntando. Bien. Estamos en los minutitos finales, sé que son las últimas. Solamente les cuento que ahí pueden encontrar mucha más información, material, y que también están los links para compartirles de todo lo que es el material que ha desarrollado el Ministerio de Educación de la Nación a través de Aprender Conectados, que es muy interesante también y está a disposición, ¿sí? Muy bien, las preguntas las tiene Martín por allí. Bueno, hay 4 preguntas, de las cuales 2 son similares, que preguntan: ¿hay posibilidad de solicitar los kits o internet para escuelas que son privadas y no tienen la posibilidad de adquirirlo? Bueno, acá está el director de la IEGEP, Juan Cruz Rodríguez, bienvenido. Lo nombro porque hemos tenido una reunión con Juan Cruz, con el ministro de Educación, Sanchezini, con el subsecretario, Sergio Siciliano, y hemos conseguido en esa reunión que haya una resolución específica para escuelas privadas, y hay escuelas privadas de todas las regiones de la provincia de Buenos Aires que han recibido los kits de robótica como en gestión estatal. Y esto la verdad que lo quiero destacar, porque en un principio fueron pensados para... Y Juan Cruz los representa muy bien, porque a mí todos los días me pide, me insiste, así que los representa muy bien a la gestión privada. Así que bueno, el desafío es seguir aumentando para que haya más cantidad de escuelas que puedan entrar en este programa. Así que esa es la primera pregunta y ya estaría respondida. Después hay 2 muy interesantes. Una que dice: ¿se pueden conocer resultados a corto plazo de cómo incide en la calidad educativa la implementación de estos proyectos de robótica y programación? Más brevemente, luego que concluyen una propuesta de ABP, ¿de qué es capaz el niño o joven estudiante?
Sí, claro. En concreto, nosotros vamos a estar presentando seguramente en noviembre, y si no es noviembre, en diciembre, todo un informe de impacto procedimental y de resultados de los proyectos que, sobre todo en nivel primario, que es donde tenemos 1 año y medio de implementación de un plan específico de robótica, de programación, con el nuevo diseño curricular, primero para autoevaluarnos y segundo que para compartir con toda la comunidad educativa y que puedan tomar de ahí buenas prácticas, experiencias, desafíos, cómo hizo una comunidad rural, cómo hizo una escuela de vuelta más grande con otro contexto, así que eso sí, se puede conocer. Yo ya mismo puedo entrar en contacto para adelantar, no hace falta esperar a noviembre y diciembre, con quienes estén interesados puedo tomar contacto y compartirles la información que tengamos a disposición, pero van a haber documentos oficiales sobre esto también, así que quien sea el interesado nos cruzaremos después contactos y podemos adelantar esta información, este intercambio. Perfecto. Y la última, ¿se ha pensado en algún plan utilizando las tecnologías para favorecer situaciones de aprendizaje inclusivo para alumnos con proyectos de inclusión o sin él, pero con dificultades específicas de aprendizaje o similares? Sí, no lo mencioné, pero lo menciono. En la plataforma tenemos una propuesta específica que se llama Ronda, que es una propuesta para la educación especial y para los alumnos integrados, es sobre tecnologías en general, la adaptabilidad y demás, es virtual, lo pueden acceder, es público, después lo puedo hay una presentación específica muy clara y muy concreta de cómo se accede y qué recursos y qué estrategias se encuentran ahí, con dispositivos o sin dispositivos. Después sí menciono que por el Ministerio de Educación de la Nación, a través de Aprender Conectados, las escuelas especiales reciben equipamiento específico y nosotros desde, por ejemplo, el plan de robótica en primarias entregamos el mismo kit de robótica a las escuelas con especiales. Bueno, ahí está Juan Pablo, los vamos a entregar, son un kit específico pero con propuestas didácticas concretas para esa modalidad, así que sí, tenemos una variedad y hay guiones y hay talleres y hay cómo llevarlo adelante, así que la respuesta sería sí. Quien tenga la duda también puedo compartir más información específica sobre eso. Bueno, y la última dice, ¿se puede cambiar el aula si los procesos del colegio son del siglo XIX, si quienes nos supervisan quieren el papel? Bueno, yo creo que sí. Sí, creo que sí, por supuesto. Lo que pasa es que se cambia con una mirada integral y en la que tenemos que estar todos presentes, no solamente los tecnólogos y quienes saben de tecnología, los pedagogos, los inspectores, los directores acompañando proyectos, los docentes capacitándose continuamente, el ministerio dando las herramientas para que así sea. Digo, se cambia conjuntamente con todos los actores que hacemos al sistema educativo, con por supuesto energía, foco, tiempo. Esto no sucede solo, no pasa de un día para el otro, pero estoy convencida de que sí, y puedo dar testimonio, no desde la hipótesis, no desde el decir, sino de liderar proyectos que hoy impactan en 7.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires, no en Suecia, en Finlandia, en Australia, digamos, en la provincia de Buenos Aires, con sus dificultades, con sus distintas realidades, con su diversidad y extensión territorial. Hoy todo el nivel inicial y todo el nivel primaria está sucediendo esto, con lo cual creo que la respuesta es sí, lleno de desafíos, lleno de dificultades, pero también de experiencias hermosas que nos ratifican que este es el camino y nos llenan de fuerzas todos los días para seguir llevándolos adelante. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Rocío. Gracias a ustedes. En principio agradecerte, Oscar, porque cuando te invitamos no dudaste un minuto, dijiste asisto y bueno, acá estás, es muy importante para nosotros tu presencia y bueno, pudiste llegar, eso es lo importante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Martín me dijo que tengo hasta las 10 de la noche para hablar, así que me lo voy a... No, perdón, hasta las 11. Hasta las 11. No, muy sencillo, es un saludo y unas palabras. En primer lugar, agradecer a todo IEPBA por la invitación, a todos sus miembros aquí presentes, a participar hoy y hacerlo especialmente en tu persona, Martín, con quien venimos trabajando mucho este último tiempo en pensar cómo seguir empujando cada uno desde su lugar y construyendo la educación y el país que queremos. Pero bueno, también les traigo el saludo y la presencia que represento de nuestro ministro
Alejandro Finocchiaro, quien no pudo estar aquí con nosotros. Es una mala noticia para ustedes porque hubiera sido bueno escucharlo, es una buena noticia para mí porque estoy acá compartiendo la tarde y la jornada con ustedes. Pero que me pidió que les brinde su reconocimiento por el trabajo que realizan cotidianamente, sin bajar los brazos y poniendo a los estudiantes en el centro, desde las escuelas públicas de gestión privada, ¿no? Desde las escuelas públicas de gestión privada. Y es desde ese concepto de los estudiantes en el centro que queremos ofrecerles, lo que hablamos con Alejandro y particularmente yo, unas muy breves reflexiones o acentos que seguramente se van a repetir por lo que me comentó Martina a lo largo de estos días de encuentro. ¿Qué pasa cuando ponemos realmente a los estudiantes en el centro? ¿Qué pasa cuando los ponemos en el centro de nuestras decisiones, los ponemos en el centro de nuestras políticas, los ponemos en el centro de nuestras conversaciones? ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? ¿Qué capacidad tenemos de darnos cuenta qué está en juego cuando respondemos a una u otra pregunta? Como canta Mercedes Sosa, cuando ponemos a los estudiantes en el centro y no al formato de la gestión o a intereses particulares o corporativos, como canta La Negra, cambia, todo cambia. Nos unimos en un propósito común, en una visión común, transformadora de realidades, expresada en nuestra Constitución, el artículo 14 de nuestra Ley Fundacional de Educación, la Ley Nacional de Educación, y que nos aleja de falsas dicotomías de lo público o estatal en oposición a lo privado. Cuando ponemos a los estudiantes en el centro, nos remitimos a lo importante y primordial, el para qué estamos acá, o más bien para quién. Nos da un sentido profundo a nuestro trabajo. Nos aleja de convertirnos en proyectos de poder y nos acerca a comprendernos y comprometernos como proyectos de servicio. Tanto en la macropolítica del gobierno como en la micropolítica también de gobierno de nuestras escuelas y colegios. Cuando ponemos a los estudiantes en el centro, nos movilizamos, nos ponemos en acción, nos demanda cumplir nuestra promesa de cambio y transformación no edulcorada, sino definitivamente orientada a brindarles las capacidades, saberes y oportunidades que el futuro del trabajo y vivir en esta sociedad globalizada y moderna nos demandan. No es solo adaptarnos e incorporar el uso de las nuevas tecnologías, mucho más después de haberla escuchado a Rocío, es animarnos a pensar una educación distinta, acorde a nuevos y futuros desafíos. Y esto requiere una cuota extraordinaria de valentía. Tenemos que ser 10 veces más valientes de lo que somos hoy para seguir construyendo un sistema educativo capaz de acompañar a las personas al siguiente siglo sin perder el sentido de equidad, inclusión y calidad. Cuando ponemos a los estudiantes en el centro, nos ayudamos a comprender y abrazar sus realidades y a trabajar de manera contextualizada e inteligente para dar respuesta a sus proyectos de vida. Nos anima a entender que las familias eligen, es su derecho, que su decisión informada es válida y que debemos atender su elección y búsqueda de la diversidad en nuestro sistema educativo. Poner a los estudiantes en el centro, como lo hacen maestras y maestros, directores y directoras, es necesario, urgente e imprescindible, tanto como que debemos hacerlo en conjunto con cada uno de ustedes y entre todos los que formamos parte del gran sistema educativo nacional. No podemos darnos el lujo de perder oportunidades de sinergia y colaboración frente a los enormes desafíos que tenemos como sociedad. Y mientras cambiamos, como también dice La Negra Sosa al final de su canción, pero no cambia mi amor, de esa misma canción, que ese amor por lo que hacemos no cambie nunca, que sea el pilar fundamental de nuestra tarea, que nos una y que deje huellas en cada una de nuestras aulas y estudiantes. Muchas gracias.